Muy bien, muchachos, pues felicidades para cada uno. Le damos un aplauso al Señor porque muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron en esta actividad? Algunos con nervios, ¿verdad? No podemos negarlo. Si quieren pueden regresar a sus lugares o pueden quedarse ahí donde están, ¿eh? La primera encomienda que da el Señor a sus discípulos la vemos en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 17, que dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pescar hombres a manera de rescatarlos es lo que se refería al Señor. Si ustedes se dieron cuenta, siguieron muy bien las instrucciones. Los que leyeron estaban complementando a la explicación del que estaba hablando, y el que le tocó ser la persona que desconocía de Jesús, se agarraron bien en su papel, ¿verdad que sí? Estaban bien en su papel. En algunos hubo interés, pero en otros hubo así como no me estés molestando. Y eso nos vamos a encontrar en todas partes. Qué bueno que se animaron a hacer el ejercicio. Yo estaba pidiéndole al Señor que fuera posible esto, porque siempre cuando lo haces en la primera ocasión, la predicación a una persona, siempre es como muy, ¿cómo voy a empezar a decirlo? Incluso alguno de ustedes dijo, ¿cómo empiezo? ¿Verdad? ¿Cómo empiezo? Entonces son cosas que a veces nos pueden ocurrir, pero en otras ocasiones podemos tomar cualquier tema para enfocarlo en el Señor. Mira, yo tuve una vez en la escuela un maestro de matemáticas que él todo lo relacionaba a las matemáticas. Y en unas cosas tenía mucho sentido, pero en otras cosas, en los colores, dices tú, pues también ahí veía matemáticas él. Entonces, de alguna o de otra manera, nos hacía que entráramos a su tema, a su mundo, porque él era un profesor muy bueno de matemáticas. Cuando nosotros escuchamos cualquier tema de conversación, como la palabra de Dios está en nuestro corazón, podemos enfocar ese tema a la palabra del Señor. Y cualquier oportunidad que se presente pues con nuestros amigos, es la oportunidad perfecta para que nosotros expongamos la palabra del Señor. Jesús dijo en Marcos 1:17, vengan a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Nosotros ya venimos al Señor. Nosotros estamos con Cristo y el Señor nos hace que podamos ser pescadores de hombres. En Hechos 1:8 el Señor les da la promesa del Espíritu Santo y les dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Si tú lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que los primeros capítulos todo el tiempo estuvieron ahí mismo los discípulos, hasta que viene la corretiza, hasta que empieza la persecución. Es cuando los apóstoles y todos los discípulos del Señor comienzan a ir, ahora sí, a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya tenían el poder del Señor, pero hasta que llegó el momento del aprieto, hasta que llegó la persecución, la iglesia salió a esos lugares a predicar. Entonces, el Señor nos va a tener capacitándonos, nos va a llenar de su espíritu. Vamos a recibir temas como los que recibimos en toda la serie, o como los que se están recibiendo los domingos, o los que se reciben los jueves. Y vamos a estar recibiendo la palabra del Señor, pero va a llegar el punto en que la tengamos que poner en práctica. Y hoy fue una práctica, ¿sí? O sea, solamente fue un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer con el poder del Señor. Así que, jóvenes, les animo a que así como se sintieron en confianza porque estamos rodeados de amigos, también en la escuela tienes amigos, también en el trabajo tienes amigos.
Si son tus amigos, no se van a burlar de ti. Entonces ahí también puede ser una buena oportunidad para que tú les hables de las buenas nuevas, porque no nada más es que tú las creas y ya, sino que tú las tienes que comunicar. Porque esas buenas nuevas traen vida eterna a las personas, traen alegría a las vidas, traen esperanza y sobre todo traen salvación. Miren, no sé si notaron que cada uno de los que expuso, les tocó hablar, de cada uno del equipo, lo hizo de manera distinta. ¿Se fijaron? Algunos utilizaron unos textos, otros utilizaron otros textos, algunos comenzaron el diálogo de una forma, otros comenzaron medio errantes y hasta que agarraron el sitio. Pero también tenemos que ver que no es como una línea que lleves aprendida, porque te pueden hacer preguntas que te pueden sacar de tu línea, ¿verdad? Vimos ahorita el caso, ¿no? A ver, pero ¿por qué me amó? Y así como que, ay, eso no venía en el manual. No, o sea, la cuestión es, tenemos que comprender eso, ¿por qué nos amó el Señor? Y de esa manera explicarlo, ¿no? Las personas no son distintas a nosotros. ¿Te fijaste que el que estaba simulando que no creía, no era distinto a ti? No era distinto al resto del equipo. No valía menos. Todos valemos lo mismo para el Señor. Por ahí una de las chicas mencionó, el Señor nos hizo a todos y por eso le importamos. Entonces, si se fijan, esa es una de las razones del corazón de Dios, por la cual Dios no quiere que nadie se pierda. Imagínate tú, jovencita, cuando tú pecas voluntariamente, pero de esos pecados que no los quieres dejar, toda la semana estás pecando igual. ¿Tú te imaginas cómo estás poniendo a Dios o cómo se está sintiendo Dios al verte o al vernos que estamos pecando sin ningún respingo, sin ningún interés de dejar de hacerlo? Yo creo que eso nos tendría que poner a meditar en la posición que tenemos delante de Dios, que todo el tiempo estamos en su presencia, de que somos ya sus hijos y cómo nos tenemos que comportar como hijos suyos. Yo puedo sentir que algunos de los que estaban hablando, o incluso de los que estaban leyendo los versos que les tocó leer, o hasta el que estaba escuchando la predicación en ese momento, el que le compartieran la palabra, yo creo que a más de alguno le pasó por la mente las cosas malas que siguen haciendo. Porque la predicación, joven, siempre nos va a llevar a pensar en lo que no hacemos bien. ¿Para qué? Tiene una intención. Todos hablaron de que la paga del pecado es muerte, y es cierto, pero tiene una intención ponernos chipi. Tiene una intención ponernos tristes. ¿Cuál es esa intención? Que nos arrepintamos. La única razón de que Dios permita que las tristezas lleguen a los hombres, o una de dos, o es para que se arrepientan, o es para que lo busquen con más ganas. Pero el Señor siempre está buscando que el hombre siga mirándolo a Él, que lo busque. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que se debe predicar? Ustedes lo hicieron ahorita en el ejercicio. Ustedes no llegaron condenando a nadie, ¿verdad que no? No llegaron condenando a ninguno. ¿Qué predicaron? La reconciliación. Digan todos, reconciliación. Eso predicaron. Y eso es fabuloso, joven. Mira, yo no sé si alguna vez te ha pasado que tienes dos amigos que entre ellos se pelean. ¿Sí? Y es bien incómodo porque pues no puedes hablar de uno porque el otro ya le cayó mal. Y no puedes invitar al otro a que venga porque estás con el que no le habla. Es bien incómodo eso, ¿sí o no? Entonces tú estás ahí, Señor, dame sabiduría para que estos ya no estén de mulas y se hablen, ¿verdad? Ya no estén ahí enojados y se hablen. Y el Señor te da ahí algo para que tú
los hagas que coincidan en un lugar al cual no se pueden ir de allí. Y pues se tienen que hablar porque ahí están. ¿Cómo te sientes tú cuando logras? Al rato te les despegas tantito y los ves que están platicando ya como si nada. ¿Qué sentiste o qué sientes? ¿Qué sentirías o qué has sentido? ¿Qué? Alegría. Bien feliz, ¿no? Tú no hiciste la reconciliación, entre ellos se reconciliaron, pero tú fuiste como un medio, ¿verdad? Es igual. Dios está airado contra el pecador. Y el pecador no se le quiere poner enfrente a Dios porque sabe que le va a ir mal. Entonces uno llega y les presenta a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Eso fue lo que ustedes estaban predicando. ¿Sí se fijaron? Cuando les presentas a Cristo como el único mediador, ¿el mediador de qué? De la paz. Para que ya no exista esa división entre Dios y el pecador. La única manera de que Dios acepte al que es pecador es que ya no sea pecador. Para que ya no sea pecador, el Señor da una solución. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cuando una persona es salvo, es lavado de todo pecado, es hecho nueva criatura. La cita que leyeron por aquí a uno de los equipos, ¿no? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando una persona ya es nueva en Cristo, ya no hay un pecado que le acuse. El Señor es su defensa. Jesús lo liberó de la culpa, de manera que ahora esa persona se puede acercar a Dios. Eso se llama reconciliar, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se tiene que predicar? Eso es parte de lo que vimos en toda la serie. ¿Cuándo se tiene que predicar? ¿Alguien? ¿Algún ejemplo? ¿Cuándo? Siempre. En tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir en tiempo y fuera de tiempo? Pero también quiere decir, sí, en todo, exactamente. Quiere decir, si están en una circunstancia muy agradable, pues aprovechar y hacerlo. Y si estás en un sepelio, en un velorio, que no es agradable, pero también hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, en todo momento, toma la oportunidad para hacerlo. Predica. Ahora, último punto de la serie. ¿Por qué es necesario predicar? ¿Por qué necesitamos predicar? ¿Se acuerdan? Uno, fue una orden del maestro. El Señor nos ordenó, prediquen. Segundo, ¿se acuerdan? Porque ahora tú tienes el conocimiento. ¿Y tener el conocimiento nos hace mejores que los demás? Para nada. Y ahora sí nos podemos sentir como casi como si fuéramos el Papa cristiano. Pues para nada. Eso no nos da mayor rango no nos va a salir una aureola y unas alitas. Ya soy querubín del Señor, como algunos se andan presentando por ahí para timar a la gente, ¿no? Ya soy querubín, ya soy serafín. No, olvídense de eso. Somos servidores del Señor. Si tenemos el conocimiento, ese conocimiento lo tenemos que dar de gracia a las personas. Cuando tenemos el conocimiento y no advertimos del peligro, ¿qué sucede con nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucede con nosotros si tenemos el conocimiento y no advertimos el peligro? Lo que leímos de los centinelas, ¿se acuerdan? Hace algunas clases. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que no hicimos. Pero si nosotros sí predicamos, como hace rato lo hicieron ustedes, y no los aceptaron, tú ya te limpiaste la vida de ellos. Ya no es tu responsabilidad de esas personas. La persona que acepte al Señor Jesús es salvo. La persona que rechace a Jesucristo, él mismo se ha condenado a sí mismo.
porque se le fue la oportunidad de creer en el único que podía darle salvación. El último punto de por qué predicar fue porque lo recibimos por su gracia. ¿Se acuerdan? La predicación, el mensaje de salvación llegó a nosotros por la gracia del Señor, y por eso, al nosotros escucharlo, pudimos creer y ser salvos. En resumen, jóvenes, esta serie de la misión Nada Secreta pretendió marcar de forma práctica lo que nos ha encomendado el Señor a cada creyente. ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Porque sabemos lo que seremos en el cielo, pero mientras llega el Señor, ¿qué hacemos aquí? Algunas personas desgraciadamente no se lo explican. Algunos otros dejan que los pensamientos sean llenados por el enemigo, y cuando se preguntan ¿qué hago aquí?, dicen ¿para qué sigo aquí? Y comienzan a tener pensamientos muy contrarios a la vida. Ustedes me entienden, ¿no? Comienzan a despreciar todo lo que existe, porque nada va de acuerdo a lo que ellos piensan. El asunto es de que ese pensamiento no fue nacido de Dios. Ese pensamiento se ha malinterpretado, se ha torcido a causa de lo que Satanás ha metido en la mente. Y muchas personas interpretan que, como no saben qué ocurrirá en el futuro y no les importa, como hace rato también alguno mencionaba, ¿no? ¿Qué va a pasar si te mueres? No, pues quién sabe. Y no les importa. Si se fijan, la gente vive así. Entonces, como la gente desprecia la vida del futuro, ellos aprecian la vida presente. Lo eterno lo desprecian porque lo quieren desconocer o lo desconocen, y lo que es de un tiempo definido lo abrazan con todas sus fuerzas. Y vemos a personas con el espíritu de Don Cangrejo que se abalanzan por las riquezas, le pisen la cabeza a quien le pisen, y ellos quieren tener hoy en la vida. Vemos hombres que piensan que sus conquistas con las mujeres será como el triunfo que pueden obtener en la vida. Y existe este tipo de promiscuidades que vemos hoy en día. Se da entre hombres y se da entre mujeres. Vemos hombres que, al desconocer que viene una vida futura gloriosa, comienzan a vivir su vida quejándose de todo y haciéndose su propio infierno. Y dicen, el infierno no existe allá en el futuro. El infierno está aquí. ¿Sí han oído esas expresiones? ¿Por qué las personas tratan de huirle al pensamiento de lo eterno? Dios dice en su palabra que Dios puso en el corazón de los hombres su eternidad. Todos los hombres estamos destinados a una eternidad. El asunto es, ¿crees en Jesucristo? Tienes una vida eterna asegurada. ¿No crees en Jesucristo? Tendrás una muerte eterna asegurada. La eternidad está en el corazón de los hombres. Los engaños que Satanás maneja en estos tiempos es hacer que las personas vivan distraídas, para que no piensen en lo que viene en el futuro. Y al no pensar en lo que viene en el futuro, malgastan su vida. Ellos dicen que la aprovechan, algunos comiendo y bebiendo, porque a final de cuentas todos vamos a morir. El Señor nos plantea una eternidad, jóvenes. Y si ustedes tienen ese conocimiento, no lo escondan. Si ustedes tienen el conocimiento de lo eterno, hablen de él también. Eso es en lo eterno. Lo que vamos a hacer aquí es presentar el reino de Dios en todo su esplendor.
En tu trabajo, trabaja con excelencia. No le robes minutos a tu patrón. En tu escuela, estudia, prepárate con excelencia. No abandonen su escuela. Necesitan salir adelante en lo académico también, porque de esa manera están glorificando al Señor. Imagínense que de aquí saliera el próximo gobernante o el presidente. Mira, tú ves cómo están las leyes hoy en nuestro país y están siendo manipuladas y aprobadas por personas que tienen pensamientos retorcidos en el pecado y son aprobadas. ¿Te imaginas si fuera al otro lado de la tortilla esto? Que ahí en el gobierno hubiera puras personas temerosas de Dios y que quieren poner en práctica el reino de Dios y su justicia. Estaríamos aprobando o estaríamos recibiendo leyes que glorificaran al Señor. ¿No lo has creído así? Por eso esos lugares no tienen que ser ganados por Satanás. Esos lugares tienen que ser ganados por los hijos de Dios. Síganse preparando para que ustedes continúen con esta misión. La predicación no solo es hablada, es expuesta en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela. La predicación del Señor es esto. Fíjate, Mateo 28, 18. Jesús se acercó a ellos, les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice algo bien interesante en el verso 20: y enseñándoles. ¿Quiénes les van a enseñar a quién? Los creyentes les van a enseñar a los nuevos discípulos. ¿A qué les van a enseñar? Fíjense, que guarden todas las cosas que les he mandado. Esto significa, jóvenes, que ustedes son la representación del reino de Dios y que ustedes son los que van a enseñarles a otros, a los que ustedes les están predicando, cómo es que se tiene que obedecer al Padre. No nada más es la predicación hablada, sino con su ejemplo, ustedes van a permitirle a las personas que conozcan cómo se tiene que honrar a Dios. Enséñenles a que guarden todo lo que Dios ha mandado. Y dice ahí el verso 20 al final: y he aquí, Jesús hablando, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Ocupamos algo más, jóvenes? Señor ya te dio la palabra, tienes el conocimiento, te dio de su Espíritu Santo. Podemos expresarnos, a veces hasta de más. Y el Señor ahora, con todo lo que nos capacita, nos impulsa. Y luego nos dice: ustedes enséñenles. Termino con esto. La primera instrucción que Cristo les dio la leímos hace rato en Marcos 1, versículo 9 al 16. Vamos a leerlo. Aconteció que en aquellos días Jesús vino a Nazaret, de Nazaret a Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Claramente observamos aquí la figura de la Trinidad. ¿Se fijan? Jesús en las aguas, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y una voz en el cielo, la voz del Padre, hablando que él estaba completamente satisfecho con Jesús. Estoy totalmente complacido con él. Luego el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Quién estaba predicando esto?
Jesús. ¿Desde cuándo se cumplió el tiempo? Desde que Él vino. El tiempo se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Jesús vino a establecer su reino. El reino de Dios se entra a Él mediante el arrepentimiento y la fe. Que eso tiene que venir junto. No puede haber una fe si no hay un arrepentimiento. Y no puede existir un arrepentimiento si no hay una fe en Jesucristo. Sería lo más cercano un remordimiento, pero no un arrepentimiento. La primera instrucción de Cristo fue: vengan a mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Cuando Jesús empezó su ministerio. Y cuando Jesús terminó su ministerio, es la cita que hemos leído muchas veces en estas semanas, Hechos 1:8. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, fíjate cómo fue su última instrucción en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor se fue a preparar lugar para nosotros. El Señor está esperando, sentado a la diestra de Dios. Está esperando la orden de que el Padre le dé para que Cristo se levante del trono y venga por los suyos. Él está listo. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. El asunto es su iglesia juvenil. ¿Están preparados para recibir al Señor? ¿O hay algo más que tenemos que hacer para estar listos? Tal vez tenemos que ajustar nuestra vida a lo que dice la palabra, porque acuérdate que tú le vas a mostrar a los que le prediques cómo se tiene que obedecer al Señor. Y a lo mejor no hemos logrado creer, o a lo mejor no hemos logrado abandonar las prácticas del pecado. Tú sabes cuáles. Pero si no es así, si no has abandonado, aún no estás listo para recibir al Señor. El Señor ya está listo para venir. Y Él puede venir en cualquier momento. El Señor nos da oportunidades para que nosotros meditemos en esto, nos sintamos mal y nos arrepintamos. Pero si estamos bien delante del Señor, esa tiene que ser una alegría inmensa en nuestro corazón. Tendríamos que alabar al Señor con más fuerzas, ¿no crees? Tendríamos que cantarle con más ganas porque lo estamos esperando al Señor. Y tendríamos que predicar sin miedo a nada. Así como cuando te le vas a aventar a la que te gusta. No, bueno, ¿verdad? Ay, sí, amén. Para eso sí, ¿verdad? Pero así tenemos que predicar, muchachos. Así tenemos que predicar. Sin miedo y sabiendo a quién estamos agradando. Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Él nos ha permitido adorar su nombre, nos ha permitido poner en práctica en esta breve actividad que tuvimos al inicio, parte de lo que vimos en la serie. En la semana que entra posiblemente tenemos un tema nuevo y en 2 semanas iniciamos otra serie que se llama Jóvenes llamados a libertad.
Entonces ahí vamos a ver qué nos habla el Señor con esa nueva serie también. ¿Están listos ustedes para recibirlo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con todos. Gracias porque tu misericordia, tu favor, tu amor, Señor, se ha sentido, se ha derramado, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque hemos recibido tus cuidados, tu gracia permanente, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Señor, ahora en esta noche queremos pedirte que tú nos ayudes a caminar confiados en ti, Señor, que tú estás con nosotros. Y no solo a eso, Señor, sino también para hablar tu palabra. El conocimiento que tú nos has traído, el cual ya está en nuestro corazón, en nuestra mente. Ese conocimiento tan rico que nos puede llevar a la salvación, Señor. Permítenos predicar tu palabra, Señor. Permítenos creerla para arrepentirnos de corazón y poner en práctica esta fe, Señor, que necesitamos. También ayúdanos, Señor, para ser estos mediadores entre personas, no contigo, porque sabemos que el único mediador eres tú, Señor Jesús. Pero permítenos ser estos eslabones para acercarles tu palabra, para que ellos también sean expuestos a tu palabra, escuchen, puedan creer, puedan sentir su culpa, Señor, porque esa es la culpa del pecado. Se puedan arrepentir de corazón y te reciban a ti, Señor, como Salvador. Señor, sabemos que tú estás cercano. Sabemos que tú no tardas y no has olvidado tu promesa de volver. Así que te pedimos, Señor, que tú nos permitas estar firmes delante de ti, preparados para recibirte. Y en tanto que tú vienes, Señor, espero que nos encuentres trabajando para acercar tu esperanza a más almas, Señor. Danos tu palabra. Danos también la gracia en nuestras palabras. Sazónala, Señor, para que podamos hablar sin golpear, sino para sanar, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas con tu gracia, con tu presencia especial todos los días, Señor. Bendice a cada uno de nuestros jóvenes, Señor. Ayúdalos en sus batallas, ayúdalos, Señor, en lo que ellos adolecen también. Que ellos puedan sentirse firmes en ti, Señor. Y que no hagan caso a los pensamientos que quiera ponernos el enemigo en nuestra mente, Señor. Que ellos confíen en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.